Buenas tardes para todos y todas los participantes de este taller de Olimpiadas para grados octavo y noveno. Este taller corresponde al primer taller, en este caso es un taller básico de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jonathan Ramírez Herrera y los voy a acompañar en esta primera instancia. Quiero contarles un poco sobre la dinámica que vamos a tener en este espacio. Em, Tengo preparados 5 problemas para estos 45 minutos que dura el taller. Se los voy a mostrar a ustedes para que, digamos, trabajen a su propio ritmo, pero si quisieran ver, pues, las soluciones de ellos mm, en el transcurso, pues, de la sesión, pues, la iremos construyendo. El primero de los problemas es un problema de geometría. Es un problema de áreas. El segundo, el segundo problema es un problema más aritmético, un problema un poco relacionado con paridad de números, podríamos decir un poco como teoría de números, pues, pero como aspectos básicos. El tercero de los problemas es un problema que, digamos, pudiera considerarse un poco como de estadística. Se habla del promedio de números naturales y piden maximizar uno de los valores. El cuarto problema es un problema un tanto algebraico y finalmente tenemos un problema que pudiéramos considerar como de manejo de variables incógnitas, tal vez un sistema de ecuaciones. Bien, lo que, lo que vamos a hacer, pues digamos la dinámica, eh, voy a solucionar cada uno de los problemas y Y si ustedes van teniendo dudas, las pueden compartir por el chat. El audio se ha silenciado para todos los participantes por cuestiones como de manejo adecuado del espacio para que no se genere un desorden, digamos, aquí al momento de trabajar. Voy a comunicarles algo por el chat, ya ustedes me dirán si todo está en orden. A este mensaje pudieran reaccionar o responder. Súper bien por acá ya, Daira. Y hay varios que ya están súper bien que el audio tenga buena calidad. Entonces vamos a ir con el primero de los problemas. Ya saben que si tienen algunas dudas, algunas preguntas, las pueden preparar por ahí para el momento en el que habilitemos este espacio. De igual manera, las pueden ir consignando acá en el chat, ¿vale? Si hay profesores a cargo de espacios con estudiantes, pudieran ahí tomar algunas dudas de sus grupos y luego comunicarlas. Recuerdo también que estos talleres no tienen ningún costo y que en el transcurso de la tarde o pues del día van a estar subidos a la plataforma de YouTube de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Vamos a comenzar. El primer problema me dice,
Uno de los vértices de una hoja cuadrada de papel es llevado hasta el centro del cuadrado al doblarlo. Los lados externos del polígono resultante forman un pentágono irregular. Si el área del cuadrado y del pentágono irregular son números enteros consecutivos, nos piden hallar el área del cuadrado. Un problema de un contexto geométrico, el cual, bueno, vamos a hacer como una construcción acá más o menos de lo que está planteado. Disculpen, tenemos un cuadrado, ¿cierto? Y entonces lo que queremos hacer con este cuadrado es que digamos, perdón, este punto de acá, yo voy a tomar una hoja de papel, digamos, cuadrada, y este punto lo voy a doblar hasta hacerlo coincidir con este punto del centro, ¿cierto? Yo voy a doblar esa hojita y se me va a generar algo como lo que voy a dibujar a continuación. Algo más o menos así. Miren que los problemas de Olimpiadas son un tanto diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en los temas escolares, en la mayoría de los colegios. Miren que acá nosotros estamos acostumbrados a calcular áreas de cuadrados pensando en la fórmula, digamos, el área de un cuadrado es base por altura, ¿cierto? Y al ser un cuadrado, pues la base y altura coinciden. Entonces a veces nosotros esto lo decimos como es el lado elevado al cuadrado. Eso es lo que nosotros usualmente conocemos. Pero miren que en este problema no nos dan ningún dato numérico. Entonces pensar en esta perspectiva como que va a ser que el problema no se pueda trabajar por ahí. Entonces tengamos que recurrir a otras cosas. Voy a resaltar acá lo que considero que debe ser más relevante para nosotros, porque es donde de alguna manera hay una información que es numérica, ¿cierto? Me están diciendo las áreas de este cuadrado y de este pentágono. Ese pentágono voy a dibujarlo, voy a reteñir, digamos, la margen del pentágono para que quede como claro cuál es la figura que estamos considerando. Entonces voy a pintarlo en verde. Entonces, este pentágono tiene alguna área y lo mismo, este cuadrado tiene también una área y esas áreas nosotros las vamos a calcular pensando solamente en esta información. Son números enteros consecutivos. Entonces nosotros ya pudiéramos acá usar un poco la abstracción y mencionar, darle nombres a esas cantidades desconocidas. Por ejemplo, al ser el cuadrado mayor que este pentágono irregular que se forma acá, pues ya nosotros, digamos, de manera intuitiva pudiéramos decir que el área del cuadrado es mayor. Voy a ponerle como nombre una letra, digamos, n. El área del cuadrado, digamos, es n. Y este número tiene que ser mayor que el área del pentágono, pues es como una reducción de él al hacer este doble que mencionan acá. Entonces, como son enteros consecutivos,
y estamos en matemáticas, pues yo no puedo decir que el consecutivo de n es m, ¿cierto? Eso sería en el castellano. El consecutivo de n en matemáticas hay dos alternativas. Es sumarle uno a n o es restarle uno a, al n. ¿Listo? Entonces, en este primer caso, este sería el sucesor, este sería el antecesor. Dado que el área del pentágono irregular es menor, pues nos vamos a quedar con esta segunda opción, ¿cierto? Entonces, ese es el que voy a llamar el área de ese pentágono. El área de este es n-1. Bien, aquí, digamos, pudiéramos pensar que seguimos con el mismo dilema, no tenemos como una manera de acercarnos a la solución. Entonces vamos a pensar en un poco en qué fue lo que ocurrió. Tenemos un cuadrado, doblamos ese cuadrado, digamos aquí en línea punteada, intenté pues como indicar que se dobló esa hoja de papel. Entonces quiero preguntarles en qué difieren esas dos figuras. ¿Qué es lo que las diferencia? Digamos, ¿qué pasa si hago el dibujito? Perdón. ¿Qué pasa si dibujo uno sobre el otro? Yo creo que va a quedar mucho más claro si simplemente pensamos en sobreponer una imagen y la otra. Listo, digamos, pongo esta verde, la pongo sobre la negra. En este caso, miren que ya nos queda algo que nos debería a nosotros permitir encontrar la solución, y es que este triangulito que estoy pintando como en azul, algo celeste, sí, no sé, colorcito así. Este triangulito es lo que diferencia ambas áreas, ¿sí? Miren que si yo a este triángulo, a este pentágono irregular, lo completo poniéndole ese triangulito azul, pues me va a dar este cuadrado grande, ¿cierto? Esto es lo que diferencia, ¿cierto? A esas dos figuras, ese pequeño triangulito. O como lo mencioné al inicio, es en lo que difieren esas dos figuras. Entonces, vamos a ver aquí cómo juntamos las ideas, porque ¿qué va a ocurrir? Si a todo ese pentágono irregular verde le sumo este pedacito azul, me da el área del cuadrado. Entonces, ¿qué valor tendrá que tomar el área de ese triangulito azul? Teniendo muy presente que son números enteros consecutivos. Por supuesto, no pueden ser negativos, pues estamos en un contexto geométrico y estamos hablando de área, ¿cierto? Pudiéramos nosotros afirmar que el área de ese triangulito es una unidad. Pues, ¿cuánto le falta a n-1 para llegar al número que está a continuación de él? Por ejemplo, ¿cuánto le falta al 17 para llegar su consecutivo sucesor? El 17 para llegar al 18 le falta uno. Tomen cualquier par de números consecutivos. El 1000 para llegar al 1001, el 2025 para llegar al 2026. Siempre es una unidad cuando hablamos de enteros consecutivos. Entonces, este triangulito azul que está marcado ahí, está dibujado, tiene área una unidad, ¿vale? Dado esa simetría que tiene el cuadrado, al doblar una figura, perdón, un vértice,
llevarlo hasta sobreponerlo con el centro, se me genera esto que está acá en la parte derecha de la pantalla, pues pudiéramos decir que entonces esos triángulos son el mismo triángulo, digamos, son triángulos congruentes, ¿cierto? En términos de geometría, entonces este también tiene área uno. Y esta es como la cuarta parte, ¿cierto? Todo este cuadradito pequeñito que se genera acá es como la cuarta parte de todo el grande. Entonces, pudiéramos pensar que si hacemos lo mismo con los otros, con los restantes lados, pues estamos viendo que todos son triangulitos como el inicial triangulito azul. Entonces, con esto vamos a poder construir una solución, puesto que hallar el área del cuadrado, nosotros lo estamos logrando al descomponer ese cuadrado como ocho triángulos que tienen área una unidad. Por supuesto cuadrada, aquí no se está hablando de ninguna magnitud como en concreto, pues centímetros, perdón, no se habla de centímetros, metros, pies, pulgadas, sino que simplemente me están hablando una unidad de área. Entonces, podemos decir que el área del cuadrado, dado este razonamiento, va a ser 8 veces mm, el triangulito azul. Voy a pintarlo simplemente como para que quede algo, un lenguaje ahí como pictórico, ¿cierto? 8 veces triangulitos y tenemos que como ese triangulito tiene área uno, pues es 8 por uno, 8. Y así pues hemos encontrado la solución de ese problema. Como menciono, son problemas básicos en primera instancia. Estamos en la primera fase de las Olimpiadas y como ya sabrán, si han participado en otras oportunidades, en otras versiones, con cada fase que ustedes puedan conocer, a las cuales pues vayan clasificando, el nivel de las Olimpiadas va subiendo gradualmente. Entonces, estos son problemas básicos, como menciono. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Lo pueden hacer por el chat. Estaré pendiente o se comprende la solución de manera general. Si tienen algún comentario, pudieran hacerlo por el chat. Cualquier momento pueden lanzar sus comentarios, preguntas, inquietudes. Por acá David Pachón, comprendido. Bien. Un problema sencillo, de hecho, es hasta un problema que pudiera aparecer en grados inferiores. Miren que se trata más como de un juego, ¿cierto? Isaac dice que es un problema que está muy fácil. Sí, estoy jugando con figuritas. Tal vez una pregunta que pudiéramos intentar responder, ¿será que si tenemos un polígono regular, y recuerden que regular hace referencia a que todos los lados miden lo mismo y los ángulos también, los ángulos formados entre lados también miden lo mismo? ¿Será que si pienso, por ejemplo, en un polígono regular de 8 lados y hago lo mismo, uno de los vértices de ese polígono lo llevo al centro, ¿será que la figura que se forma y ese polígono regular forman, yo que sé, áreas con enteros consecutivos? ¿Será que yo puedo tener un razonamiento similar a este para encontrar una solución? Preguntas como esas son las que uno puede hacerse en Olimpiadas, ¿cierto? Como para extrapolar ideas y poner ahí como en contexto, en otros contextos, pudiera estar bastante bueno algo así. Bien, vamos a la segunda pregunta.
una preguntita un tanto diferente. Tenemos 5 enteros consecutivos. Si nos están hablando de números enteros, por supuesto, vamos a descartar decimales. Aquí hace falta pues conocer, digamos, los elementos básicos. Sí, diferenciar conjuntos numéricos, saber lo que son números consecutivos, saber promedios, saber pares, saber impares. Bien, hace falta reconocer algunos conceptos elementales ahí. Entonces tengo 5 números enteros consecutivos. Voy a escribirlos así como hicimos antes. Miren que ese problema también trata de enteros. Entonces, ¿cómo puedo escribir enteros consecutivos? Por ejemplo, voy a comenzar con n. Voy a llamarlo también n. ¿Cuál entero le sigue a n? N más uno. Recuerden pues que, ¿cómo voy del 7 al 8? Sumando uno. ¿Cómo voy del 1000 al 1001? Sumando uno. Entonces, como estos también son consecutivos, acá es n y el que le sigue es n más uno. Pero quiero 5 de esos. N más 2, n más 3, n más 4. Esta es una alternativa para escribir esos 5 números consecutivos, pero no es la única. De hecho, a veces es más fácil mm, escribirlos de esta forma. Los voy a escribir así, pero con otra letra. Digamos, voy a llamarle T. Al del medio, el número del medio le voy a llamar T. Entonces, ¿cuál es el sucesor de ese T? Pues T más uno. El sucesor de T más uno, pues T más 2. Y voy a devolverme el número que antecede a T, pues T menos uno. Y el que le antecede a ese T menos uno, pues será T menos 2. ¿Vale? Esto es otra alternativa, pero hay más. Digo que esta puede ser útil porque a veces, mire qué pasa si yo sumo 5 números consecutivos. ¿Qué pasa si yo sumo toda esa lista de números? T menos 2 más T menos uno más T más uno más T más 2. Mire que este más 2 y este menos 2 pues se van a cancelar, al igual que el menos uno y el más uno se van a cancelar y me va a dar 5 veces el valor de T. Entonces miren que aquí nos estamos dando cuenta de un resultado. ¿Qué pasa si yo sumo 5 enteros consecutivos? Pues deberá darme un múltiplo de 5. ¿O qué pasa si sumo 3 enteros consecutivos? Va a darme un múltiplo de 3. Y así, bien, pudiéramos sacar pues como algunas conclusiones como que pueden ser bastante valoradas. Em, pero bueno, vamos a la cuestión de paridad que nos presentan en el problema. Me olvido de esta representación, pero con cualquiera pues que nosotros elijamos, vamos a tener entonces una manera de encontrar la solución. Entonces, de estos 5 números enteros consecutivos, hay unos que son pares y hay otros que son impares. Por supuesto, al tratarse de números consecutivos, van a verse alternados. Por ejemplo, si yo escribo números consecutivos, 2, 3, 4, 5, entonces este número es par, luego le sigue un impar, luego un par, luego un impar. ¿Vale? Y así, siempre que hablamos de consecutivos, se están alternando pares e impares. Aquí en ningún momento en este problema me están diciendo cuál es el número par y cuál es el impar. Entonces tenemos varias alternativas. Este número n tiene dos posibles, ¿cómo? Voy a llamarlo caso, ¿cierto? Primer caso, este número es par. Si este número es par, el siguiente será impar, luego va a haber un par, luego va a haber otro impar y finalmente va a haber un número par. Entonces acá, si yo quiero sumar los pares, pues voy a tener que sumar solamente
las posiciones, primera posición, tercera posición y quinta, ¿cierto? Pero este es uno de los casos, esto es una alternativa, ¿vale? La otra alternativa pudiera ser que el primero de los números, es decir, n, sea un número impar. Entonces voy a escribir con otro colorcito la siguiente alternativa. Este número pudiera ser impar, en cuyo caso este mismo, el siguiente sería un número par. Luego tendríamos un número impar, luego otro par y finalmente el consecutivo de un par, pues será un impar. Vale, entonces vamos a hacer aquí la suma. Miren que sumamos los pares y me da 36, ¿cierto? Queremos que la suma de pares me dé 36. No perdamos eso de vista. Entonces voy a mirar primero lo que está en color negro, ¿vale? Voy a sumar esos números pares. Entonces quiero sumar números pares y sé que me va a dar 36. Por lo tanto, 36 es igual a ¿quién? A este valor n sumado con el otro número par, véalo acá. Es decir, con n más 2. Y lo quiero sumar con este otro número par. Es decir, con n más 4. Al realizar la suma, n más n me da 3 veces n. Y sumo, y sumo ahora la parte numérico. El 2 más el 4 me da 6. Y tengo una ecuación. 36 es el triple de un número más 6. Si solucionamos esa ecuación, entonces, si solucionamos la ecuación 36 igual a 3n más 6, puedo obtener el valor de n, el cual pasa el 6, me da 30, paso el 3, me da que n es igual a 10, ¿vale? Y si n es 10, pues entonces esto es 10, el que le sigue a 10 es 10 más 1, es decir, 11, luego tenemos el 12, luego tenemos el 13 y finalmente el 14, ¿vale? Entonces, si la suma de los pares da 36, pues ¿cuánto suman los impares? 11 más 13 me dará un total de 24. Bien, bien, esa es la primera situación. ¿Será que en la otra situación también podríamos hallar una solución? Bien, recuerden que el valor, la suma de los impares, es decir, n más 1, sumado con n más 3, es 11 más 13 y eso nos da un total de 24. Esta es una respuesta, ¿vale? Voy a olvidarme de todo este procedimiento porque ahora quiero considerar la otra alternativa, donde el primero de los valores que tomamos no es un número par, sino que es un número impar, ¿vale? Entonces este n no vamos a considerarlo un número par, sino que vamos a pensarlo como si fuera un número impar y vamos a hacer la suma. Esto es un impar, par, impar, par, impar. En este caso, los números que tenemos que sumar son ¿cuáles? Sumo los pares. Voy a sumar estos dos. N más 1 más n más 3. Entonces, al sumar los pares, sé que me va a dar 36. Y esto es n más 1 sumado con n más 3. Esto da un total de 2n más 4. Y si esta ecuación la solucionamos, es decir, la ecuación 36 igual a 2n más 4, el 4 lo paso al otro lado a restar, me da 32 y el 2 al pasarlo a dividir me da 16. N es igual a 16, ¿cierto? 16 por 2, 32, más 4, 36. Bien, entonces, si n es 16, el valor que va a tomar cada uno de estos números es 16.
17, el consecutivo 18, el consecutivo 19, el consecutivo 20. Voy a sumar a quiénes. Quiero sumar los impares, ¿cierto? Entonces, al sumar los impares, tendré que hacer... bueno, por acá, bien, hay un comentario, gracias. Bien, 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 bien. Sí, justamente por acá hay las iniciales RC. Está haciendo una buena observación. Dado que, miren que suponer entonces que el primer número impar, ¿cierto? Mire que suponemos que n es impar, lo que nos lleva a plantear esta ecuación y nos da que n es igual a 16. Esto no tiene sentido, puesto que el 16 es un número par. Entonces, esta situación no se puede dar, ¿vale? No es posible que ese primer número sea impar, ¿vale? Puesto que esa ecuación que resolvemos nos dice todo lo contrario. N es 16, el cual es un número par. Entonces, esto no es posible, esta situación no es posible. Lo que tiene que ocurrir es que este número sea un número par y ahí, ya así como habíamos concluido anteriormente, el número tiene que ser el 24, es decir, la suma de los impares es 24. Ya por ahí en el chat varios habían pues como hecho algunos comentarios, pero miren que también hace falta pues como hablar de este tipo de escenarios. Este escenario no lo consideramos porque no cumple las condiciones que se están estableciendo acá en el enunciado, ¿vale? Entonces, bien, no sé si tienen preguntas, alguna duda. La respuesta es esta que está acá, 24, ¿vale? De las cuenticas que habíamos hecho hace un momento. Un problema también, un problema también, pues como básico. Entendido por acá, Samuel Cadavid. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, bienvenidos. Recuerden que el audio está desactivado para todos los participantes, como para mantener bastante orden aquí en la reunión. Por el chat nos podemos comunicar, preguntas y dudas. Con todo gusto las estaré respondiendo. Voy a ir pronto al siguiente problema. Sofía Pérez, Ronald, Juan José, súper bien. Vamos a pasar por acá a otro problemita, un problema también aritmético. Me están hablando de un concepto que deberíamos de saber manejar, el promedio de números. Entonces me dicen, el promedio de 16 números enteros, positivos y diferentes, ¿vale? En este caso no me están hablando de números consecutivos, así como se hizo en los dos problemas anteriores. Aquí simplemente se mencionó números positivos, enteros y además diferentes. ¿Cómo pudiéramos nosotros hablar de esto, cierto? Entonces, una manera de hacerlo es usar la notación de sucesiones o la notación con subíndices. Es decir, tal vez han visto esto en algún momento. A sub n. Esto, esta es la notación que a veces se usa cuando quiero hablar de posiciones, ¿vale? Entonces, si yo escribo a sub uno, este unito chiquitico de abajo no es un número que están ni multiplicando, él no está haciendo ninguna operación. Él lo que me está diciendo es el primero, ¿sí? Ese numerito chiquitico lo debería de leer, es como el primero de una lista de números, ¿vale? Entonces, ¿quién es el primero? Yo qué sé, en el caso anterior, el primer número era el 10, ¿vale? Así, ¿quién será a sub 2? Este hablará de el segundo, ¿vale? Y así. Entonces esa es la notación de subíndices. Pudiéramos usar esa notación, no es necesario,
pero es bueno también como contar con otras herramientas que nos permitan a nosotros resolver problemas. Entonces voy a sumar 16 números enteros positivos diferentes y al calcularles el promedio me va a dar 11. Entonces, a veces usamos también puntos suspensivos para dar a entender que lo que queremos es continuar con ese comportamiento. Miren que aquí sumo el primero, más el segundo, más el tercero. Pongo puntos suspensivos, ellos van a indicar que sumo el cuarto, el quinto, el sexto, todos. Y finalmente voy hasta los últimos, a sub 15, el término número 15 más el término número 16. Y si a ellos yo les calculo el promedio, me da 11. Entonces, hace falta decir qué cosa. Al dividir entre la cantidad de números, ¿sí? Arriba estoy sumando 16 números, por lo tanto divido entre 16 y esto me da 11, ¿cierto? Me están diciendo el promedio de esos números da 11. ¿Qué me están pidiendo? Miren que lo que escribí ahí, esta ecuación que me quedó escrita, corresponde a la información que hay de punto a punto, ¿sí? De este lugar hasta este lugar. Sume 16 números enteros positivos diferentes y me dio 11. Al calcular, perdón, el promedio, cierto, 11. Ahora sí vamos a mirar la pregunta. Encuentre el mayor valor posible que puede tomar alguno de ellos. El mayor de todos de los posibles valores. Por acá ya Nelson se nos adelantó en el chat y está compartiendo el número que él le dio. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Recordemos que tenemos que conocer los conjuntos numéricos súper bien. Entonces, me están hablando de números enteros y además positivos. Pudiéramos decir que están hablando es de números naturales, ¿sí o no? Y usualmente, cuando yo hablo de números naturales, pues comenzamos en uno, tomamos el 2, el 3, el 4 y así en adelante, ¿vale? Estos son los números naturales, comenzando en el uno. Entonces, si yo quiero saber cuánto es lo más grande que puede ser alguno de ellos, pues ¿qué tiene que ocurrir con los otros? ¿Qué pasa con el promedio? Miren que el promedio es como más o menos como una balanza, ¿cierto? Como lo que todos lo tenemos, lo repartimos igual y nos da el promedio. Pero ¿qué pasa si hay unos que tienen mucho? Pues todos vamos a tener un poco más, ¿cierto? ¿Qué pasa si todos tenemos poquito y repartimos en promedio? Pues todos vamos a tener poquito. Entonces, eso nos da a entender que si queremos, voy a elegir, por ejemplo, este número, voy a elegir el a sub 16 para hacer que este sea el más grande posible. Si este número es el más grande de todos, si este es el mayor de todos, ¿qué va a tener que ocurrir con el resto de números? Con estos primeros 15, pues van a tener que ser los 15 números más pequeños posibles, ¿cierto? Porque el promedio es un asunto como de compensación, ¿vale? Entonces elijamos los naturales más pequeños posibles para calcular el mayor valor posible para ese A sub 16, ¿vale? Entonces voy a hacer lo siguiente. A sub 1 voy a escogerlo como si fuera cualquiera de esos primeros 15 números naturales. Digamos que el uno. A sub 2 escojámoslo como si fuera el 2. No hay necesidad de que sea en orden, listo. Yo pudiera aquí escoger cualquier ordenación, pero esta me va a servir. A sub 15 igual a 15. Y lo que se nos forma acá es una suma de Gauss, es decir, sumas de números naturales. Uno más 2 más 3 más, etcétera, hasta sumar el último, que es A sub 15, que también tiene el valor 15, y sumo A sub 16. Miren que ¿por qué yo estoy escogiendo cada uno de estos uno, 2, 3? Porque quiero que sean lo más pequeños posibles. Y además quiero que sean diferentes. Entonces yo no puedo decir A1 es uno, A2 es uno,
a 3 es uno, porque ellos no pueden repetirse, son diferentes, ¿vale? Entonces por eso los debo tomar todos diferentes. Entonces esto lo divido entre 16 y por supuesto me da 11 el promedio que me están diciendo. Y lo que tengo que hacer ahora pues es despejar. ¿Cuál será el valor de a sub 16? Mire que está la incógnita de esta ecuación. Entonces recuerden que cuando nosotros sumamos números consecutivos, hay una formulita que siempre nos va a servir. Suma de Gauss, la voy a poner por acá pequeñita para que la recuerden si no se la saben. Por ahí hay creo que algunos videos en internet que pudiéramos usar para justificar esta igualdad. Si sumo números consecutivos hasta a cualquier número que yo quiera, digamos n, sume del 1 al 1000, 1 más 2 más 3 hasta el 1000. ¿Cuánto va a dar el resultado? Va a ser ese último número, el 1000, multiplicado por el que le sigue, n más 1. 1000 multiplicado 1000 más 1 dividido 2. Y si hacemos esta cuentica, pues obtenemos ese resultado sin hacer una cuenta manual o con calculadora, pues ahí como súper exagerada. Esta, por si la quiere encontrar en algún lugar, suma de Gauss. ¿Listo? Bien, entonces, si la aplicamos acá, sumar del 1 hasta el 15 va a ser lo mismo que decir 15 multiplicado 16, ¿cierto? Tomo el último, multiplico por el siguiente y divido entre 2. Más, sumo el último, el término que no conocemos y que queremos maximizar. Y este 16 que está dividiendo, ¿cierto? Lo voy a pasar de una vez a multiplicar el 11. 16 por 11, lo que hago es que hago un hueco en medio del 1 y el 6 y acá pongo la suma del 6 y el 1, 7, ¿vale? Sí, un pequeño truquito ahí para multiplicar por 11. Y cuando llevo, por ejemplo, si quiero multiplicar 98 por 11, abro el 9 y el 8 y como adentro la suma no me da de un dígito sino de dos, pues pongo el dígito de las unidades y al 9 le sumo el que le sigue, ¿vale? Eso va a ser válido. 15 por 16 dividido 2, perdón, 15 por 16 dividido 2, 16 dividido 2 es 8 y 8 por 15 da 120. Entonces este 120 lo sumo con el término 16 de la lista y me da 176. Y como dicen en el chat de esta ecuación, al despejar, es decir, este 120 lo resto ambos lados, me da 176 menos 120, me da que el mayor de esos términos a sub 16 es 56, ¿vale? Esta sería la respuesta entonces a este problema. Miren que en los problemas de Olimpiadas tenemos que explotar al máximo la información que nos dan. Muchas veces la información es mínima, pero podemos siempre intentar sacarle un poquito como de jugo a la Olimpiada, iba a decir, a la información, ¿vale? Nicolás, esta sesión dura 45 minutos y ya se nos acaban de completar. Entonces voy a mostrarles simplemente los dos siguientes problemas y la dejamos por acá, ¿vale? Tal vez luego vamos a programar otras sesiones de talleres para que estén pendientes, se conecten a ellas. Em, el ejercicio anterior, Luciana, claro que sí, ya te lo muestro. Si quiere, tómele en pantallazo ahí a los problemas para que intenten ustedes resolverlos. El segundo problema. Por acá el primer problema que resolvimos esta, esta tarde. Primer problema, segundo problema, ya, perdón, segundo problema, el tercer problema que solucionamos, el cuarto problema. Este problemita es un problema que rápidamente les voy a decir cuál es la idea detrás. Um, Completación de cuadrados. Es la idea que traía por acá la solución de este problema. Completación de cuadrados.
¿vale? Me dan una ecuación que tiene términos cuadráticos, términos lineales. Ah, bueno, miren que aquí este es, pues está haciendo las veces de un igual, ¿vale? Entonces esto es una ecuación. Y me están preguntando por el valor de m al cuadrado más n al cuadrado. Por más, perdón, el producto entre m y n. Entonces, si completamos cuadrados, mm, m al cuadrado más 10m. Entonces, cuando uno resuelve completación de cuadrados, se pregunta, ¿qué número debo sumar acá para que esta cantidad se pueda factorizar como un cuadrado perfecto? Sí, esa es la pregunta que yo resuelvo en esencia ahí. Todavía no hay fecha, Samuel, para próximas clases, pero en redes, en las redes de las Olimpiadas van a estar saliendo para que estén pendientes. ¿Listo? Hay algo conocido y es que este numerito 10, si lo dividimos entre 2 y ese resultado todo lo elevamos al cuadrado, pues ese va a ser el valor de ese número que debemos sumar. Lo voy a hacer solamente para este valor de m al cuadrado más 10m. Si le sumo 25, ¿cierto? Que es el resultado de 10 dividido 5, pues esto lo puedo factorizar como m más 5 al cuadrado. ¿Listo? A esto se refiere la completación de cuadrados. Similarmente ocurre con el otro. Ah, pero ya entrados en gastos, venga, yo lo escribo ahí, me disculpan que lo haga así en la carrera, pero quisiera pues como que ustedes puedan conocer las cosas que uno está teniendo en cuenta cuando resuelve este tipo de problemas. Tenemos la ecuación m al cuadrado más n al cuadrado más 10m menos 8n y eso me da menos 41. Vale. Entonces voy a agrupar lo que tenga m con lo que tenga m, ¿vale? Y lo que tiene n con lo que tiene n. Entonces la completación de cuadrados va a ser entre esos. Entonces m al cuadrado más 10m. Y ya habíamos dicho, voy a sumar un numerito por acá. ¿Cuál va a ser ese número? Pues en este caso va a ser 25, ¿cierto? Pero cuidado, uno en una igualdad, uno no puede alterarla así introduciendo números de la nada. Entonces, una igualdad es como si fuera una balanza en ese sentido. ¿Qué debo hacer? Pues si yo en la izquierda sumo un 25, lo que debo hacer a la derecha es sumar también ese 25 para que esa balanza quede como equilibrada, ¿vale? Eh, todo esto todo esto aparece, perdón, en el canal de YouTube de las Olimpiadas, ¿sí? No solo videos pues de los que yo estoy haciendo, sino también mi compañero José Miguel, a veces el profe Breiner, el profe Jason, hay varios profes pues que estamos a cargo de esto. El 25 sale de tomar el término que acompaña al lineal. Mira que este 10 acompaña el término lineal de m, ¿vale? 10. Ese 10 lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado, ese resultado. Eso nos da 25. Sí, es una formulita por ahí como que es bien conocida. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x al cuadrado más bx y quiero completar el cuadrado, pues lo que tengo que sumar sería el valor de b dividido 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Y esto pues me va a dar x más b medios al cuadrado. Y así se completa el cuadrado pues en este caso, ¿vale? Voy a hacer lo mismo para el otro, pero en el caso de n al cuadrado menos 8n. ¿Cuánto voy a tener que sumar en este caso? Pues hacemos lo mismo. Menos 8 dividido 2 da menos 4. Y elevo al cuadrado me da 16. Pero si lo sumo a la izquierda, lo sumo a la derecha. Perdón, lo sumo a la derecha. Y ahora sí podemos factorizar un poquito lo que está ahí. Siempre se eleva al cuadrado, así es.
Listo, miren que estos primeros tres términos me van a dar ¿cuánto? M más 5 al cuadrado, ¿sí? Estos tres primeros términos dan M más 5 al cuadrado. ¿Y cuánto dan estos otros? Pues N menos 4 al cuadrado. Listo, hay una suma entre ellos. ¿Y cuánto da lo de la derecha? Menos 41 más 25 da menos 16. Menos 16 más 16 da cero. ¿Vale? Entonces acá vamos a pensarlo un poquito. Estoy sumando un número, ¿cierto? Esto de acá es un número y esto de acá es otro número. Sumo esos dos números y me da cero. Pero esos no corresponden a números negativos. Esos son números positivos, puesto que están elevados al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la única alternativa para estos números? M más 5 tiene que ser cero y también n menos 4 tiene que ser cero. Y eso nos da valores para m de menos 5 y un valor para n de 4. Y ya teniendo ya estos dos valores, puedo calcular lo que me están pidiendo en este problema. Elevo al cuadrado ese menos 5, elevo al cuadrado el 4, entonces eso da 25 y 16 da 41 y le sumo la multiplicación. Menos 5 por 4 es menos 20, entonces a 41 le resto 20, respuesta 21. Listo. Ahí haciendo la cuentica de m al cuadrado más mn más n al cuadrado. Chicos, vamos a dejar así por hoy. Les voy a mostrar el siguiente problema para que lo planteen ustedes. Esto pudiera hacerse como un sistema de ecuaciones. El cero, Lady, el cero salió al hacer la operación entre menos 41 más 25 más 16, ¿vale? Chicos, eso es todo por hoy. Les agradezco la participación. Estén pendientes de estos talleres. Gabriel, tal vez, tal vez cada fase tenga sus talleres. Listo, pero igual te pido estar pendiente de las redes, del Instagram, del Facebook de las Olimpiadas. El punto D, chicos, en cualquier momento me desconecto porque voy a iniciar otra reunión y recordarles que ustedes no solamente pueden asistir a la reunión de su grado, por ejemplo, este es octavo y noveno, aquí pueden haber personas de sexto, de séptimo, de primaria, de once. Yo enseguida voy a estar en décimo y once y si a ustedes se les antoja, pueden conectarse también a esta reunión, ¿vale? En Olimpiadas, lo bueno es que cualquier persona es capaz de resolver problemas de todos los tipos, de todos los niveles, ¿cierto? Esa es la idea. Les agradezco, tengan muy buena tarde y no, los animo pues a que participen y completen tres intentos de esta primera fase de Olimpiadas. Chao, chao.